mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Oh, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Oh, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Oh, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo hermoso que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Oh, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Oh, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oh, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Esta sección se llama La Entrevista. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la colonia San José Insurgentes, aquí en la parroquia de la Emperatriz de América. Te saludo, Rafael. Así es, amigos, bienvenidos a este su programa. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus hogares. Como decía el hermano Diego, estamos con el padre José Miguel Díaz Ayón, quien es provincial de América del Norte y Filipinas, que atiende los 4 territorios. Así es, él es nuestro provincial de los Agustinos de la Asunción, en México, Filipinas, Estados Unidos y Canadá. Le saludamos, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un saludo para todos ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes y todos los que aman. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Y bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, de lleno, sin más preámbulo, a esta entrevista que queremos hacerle a usted sobre su vida, sobre la provincia,
sobre la situación de México y bueno, también sobre algunas cuestiones de los agustinos de la Asunción como tal. Rafael. Así es, pues este rol primero de preguntas surgió a la idea de que muchas veces vemos a los sacerdotes, a los religiosos, a los encargados o superiores de una manera muy distinta, o de tal vez más de respeto, más de, no sé, de superioridad, pero no tenemos tanta confianza porque no conocemos la vida, y no solamente personas que tienen cierto nivel por ejemplo, el padre que es provincial, sino que también los religiosos. Vemos, pues sí, es sacerdote, es religioso, pero ¿qué es de su vida? También somos seres humanos, también tenemos vida social, muy aparte de la religión, muy aparte de todas estas cosas. Y quisiera iniciar con una pregunta. Es muy personal, ¿no? ¿Quién es Miguel Díaz Ayón? Bien, mira, antes de contestar esa pregunta, no sé si me permites hacer un comentario a tu introducción a la pregunta. Claro. En la vida religiosa todos somos hermanos en primer lugar, y los servicios que prestamos como superiores, algunos como párrocos en una parroquia, como formadores, son servicios y son temporales. Lo que está en el corazón de la vida religiosa es nuestra fraternidad. Yo hoy soy provincial, pero mañana seré un hermano más en una comunidad. Yo fui párroco y después de un tiempo voy a ser un vicario o un asistente en algún otro lado. Es decir, primero que nada, nuestra vida religiosa nos ayuda a vivir fraternidad y servicio. Entonces, pues yo soy hermano de todos ustedes en primer lugar, y por gracia del Espíritu Santo, espero, soy servidor de la comunidad como superior provincial. Bueno, eso es un poco la introducción. Yo, José Miguel Díaz Ayón, soy un religioso, asuncionista, sacerdote mexicano, que nació hace 56 años en la Ciudad de México. Yo vengo de una familia de clase media que vivió un proceso de conversión estando en la universidad estudiando medicina veterinaria. Pues encontré al Señor Jesús y mi vida cambió totalmente. Por supuesto que yo, pues como la mayoría de los mexicanos, pues conocí la religión, fui bautizado, hice la primera comunión, incluso estudié en escuela primaria y secundaria de religiosos, pero después me alejé. Y cuando encontré al Señor Jesús, más o menos a los 19 años, me afectó tanto mi vida que pues llegó un momento en que no podía seguir haciendo lo que hacía, no estaba a gusto. Y paré toda actividad estudiantil durante un año, me puse a trabajar y finalmente decidí entrar con la congregación, con los asuncionistas. Soy una persona frágil, como todos, con sus defectos, que ha podido, por las circunstancias, asumir cargos de responsabilidad en la congregación, primero en México y luego en la provincia. He aprendido que debo sostener a mis hermanos y buscar ayuda para sostenerme a mí mismo, primero del Espíritu Santo, reconociendo, nunca olvidando que soy frágil, no sintiendo que yo puedo todo, porque no puedo. Soy una persona que ha tenido experiencia primero en la formación, muchos años trabajé en la formación, después tuve un pequeño trabajo en la Conferencia de Religiosos Mayores de México, en la vida académica también, en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, fui párroco y finalmente delegado de México y provincial ahora. Segundo de una familia de 6, pues
no sé, tal vez pueda responder a otra pregunta si ustedes quieren saber algo más en particular. Pero eso soy, un hombre que quiere ser cristiano, que quiere ser religioso, fiel, que lucha por eso cada día, que a veces vive momentos de oscuridad, pero que confía en la misericordia de Dios. Gracias, Padre, muchas gracias. Al principio nos comentaba sobre cuando era joven y tuvo ese encuentro con Cristo. Quisiéramos, ¿verdad?, que usted nos platicara cómo fue ese maravilloso encuentro con Jesús. Pues mira, yo creo que el Señor Jesús busca oportunidades para llamarnos. Él sabe encontrarnos. Yo no lo busqué realmente. Yo estaba alejado de la religión, de la iglesia, y por solidaridad, en un momento dado acompañé a un amigo mío, un muy buen amigo mío, a un retiro, y acepté esta invitación no por sentir una particular atracción al retiro, sino simplemente por solidaridad con mi amigo. Y el retiro en el momento no cambió mi vida radicalmente. Fue después, poco a poco, porque empecé a frecuentar nuevas amistades, empecé a participar poco a poco, y fue como en el transcurso de un año que mi participación grupal, eclesial, se fue incrementando, y pues casi sin darme cuenta, cuando volteé atrás y miré mi vida anterior y mi vida actual, me di cuenta pues que las cosas ya no eran igual. Y más o menos 2 años después, la situación era tan diferente que viví una especie de crisis y tuve que detener lo que estaba haciendo, porque ya no me sentía a gusto, ya no me sentía coherente conmigo mismo, ya no estaba haciendo lo que quería hacer. Eso no fue fácil aceptar para mí la vocación como una posibilidad. Fue una lucha. Finalmente, pues, acepté hacerme la pregunta y pues acabé, como ustedes ven, pidiendo hacer una experiencia con los asuncionistas. Muy bien, nos mencionaba que efectivamente no fue fácil y nosotros lo vivimos en carne propia, ¿verdad? No es fácil tomar esta decisión. Sabemos bien que en una comunidad religiosa pues tenemos la oportunidad o de quedarnos como religiosos, que es lo primero que debemos hacer. Nuestro primer anhelo es ser religiosos, o seguir y llegar al sacerdocio. Entonces, como usted decía que no fue fácil, ¿cómo fue que llegó o surgió esa vocación sacerdotal? Mira, fue parte del proceso. Yo iba descubriendo poco a poco lo que significaba ser religioso. Claro que sabía la teoría, lo estudié, o sea, me di cuenta. Yo participaba en un movimiento juvenil nacional, Jornadas de Vida Cristiana, y tenía un puesto de responsabilidad a nivel Arquidiócesis de México, en el Distrito Federal, y por eso visitaba muchas parroquias, visitaba grupos diferentes, y pues conocí muchos sacerdotes en un momento dado. Y la primera cosa que tenía seguro en mi vida es que no quería ser sacerdote diocesano, no porque la vocación diocesana no sea buena, de ningún modo, sino porque yo sentía que yo quería comunidad, yo quería vivir en comunidad, yo no quería vivir solo como servidor del Señor en una parroquia aislado, sino yo quería vivir con más hermanos. Eso fue para mí tal vez la primera certeza, la primera convicción que tuve antes de entrar. Entonces después me puse a buscar qué congregaciones religiosas conocía, cuál podía atraerme más o dónde podía yo encajar más. Y los asuncionistas me llamaron mucho la atención, sobre todo por su regla de vida, no por sus grandes obras en México, porque realmente en el momento en el que entré no existía más que una sola obra, una parroquia, y era todo. Pero vi la regla de vida tan llena de posibilidades, con tanta libertad de acción, con tantas posibles obras que
que pensé que era un llamado para mí. Después, poco a poco, cuando fui avanzando en la vida religiosa, en el proceso de formación, llegó un momento en que pensé que el Señor quería que yo me quedara como religioso solamente, porque valoraba mucho el valor profético de la vida religiosa. Sin embargo, pues después de un proceso, de un tiempo de reflexión, me di cuenta que en la iglesia en México podía servir más claramente el proyecto del reino de Dios como sacerdote, y pedí el ministerio ordenado. No inmediatamente después de la profesión perpetua, sino 2 años después de la profesión perpetua. Entonces también hay una lucha, un discernimiento, un camino largo, ¿verdad? Y bueno, finalmente, después yo recibí los votos finales perpetuos en 1992 y me ordené diácono en 1994, precisamente por ese tiempo de discernimiento, de ver qué pasaba con mi vida, ¿verdad? Con mi vocación. Pues así fue como decidí llegar al sacerdocio, pedir el sacerdocio, pensando que era lo mejor para el proyecto del reino. Muy bien, gracias. Pues la pregunta que le teníamos después ya la acabo de responder. Es cómo fue que llegó a la Asunción. Nos decía que usted buscó aquello que pues lo dejaba en plenitud, ¿no? Y lo que más le llamaba la atención de esta congregación era la regla de vida, ¿no es cierto? Sí, la regla de vida y la espiritualidad, porque la espiritualidad asuncionista es centrada en Jesucristo y muy abierta, muy universal, no es particular, no nos lleva por actos de piedad estrechos o por espiritualidades muy particulares. Es una espiritualidad muy eclesial, muy católica. El padre Dalzón decía que nosotros los asuncionistas hacíamos adoración en la nave principal de la iglesia, y sabemos, la nave principal de la iglesia nos lleva siempre al sagrario, a Jesucristo en el centro, lo que cuando uno entra en una iglesia ve en el centro, el altar donde se celebra la Eucaristía, y las figuras principales, generalmente está la representación de María, etcétera, lo que está en el centro. A los lados siempre están los santos y otras devociones, ¿verdad? Entonces así es nuestra espiritualidad, es de la nave principal de la iglesia, y yo eso me gustó mucho. La otra cosa fue la amplitud apostólica. No nos definimos por una obra concreta y única y exclusiva, sino más bien pues hay posibilidad de buscar qué es lo que se necesita, qué es lo que podemos hacer para ayudar a responder a los gritos del Espíritu en un momento dado de la historia, y tratamos de hacerlo. Por eso la Asunción en el mundo es tan diversa en cuanto a apostolado. Eso también me gustó mucho. Muy bien, gracias, padre. Ahora quisiéramos hacer una pregunta, ¿verdad? Sobre, ya hace un momento nos comentó sobre ese proceso, algunas de las funciones que usted tuvo como párroco, algunas de las funciones que tuvo como joven. Quisiéramos conocer ahora cuál fue el proceso, o por medio de la gracia de Cristo quizá, que lo llevó hasta a ser precisamente provincial. ¿Cuál fue ese proceso? Mira, yo creo que yo no me considero un religioso especialmente santo o especialmente dotado. Tampoco quiero juzgar a la falsa modestia y decir que soy incapaz, ¿verdad? Yo creo que muchos son las circunstancias, la situación. Cuando yo entré a la Asunción en México, durante muchos años yo fui el único asuncionista mexicano. Eso me dio mucha responsabilidad, pero también muchas posibilidades de desarrollo. Yo fui nombrado superior de una comunidad y formador de una comunidad antes de ser ordenado sacerdote, como diácono. Yo recibí mi primer responsabilidad como superior y como formador. Y no porque fuera, les digo, especialmente santo, capaz o lo que fuera, sino pues era porque no había de otra, no había otro.
Yo creo que la gracia del Señor me ayudó mucho a poder superar problemas, dificultades, a sobrevivir en estos servicios, con éxitos, con fracasos, y poco a poco fui aprendiendo, fui desarrollándome. Me gustó mucho el servicio de la formación. Me ayudó mucho el contacto con otros formadores en la Conferencia de Religiosos de México. Circunstancias también en un momento histórico en la Iglesia en México me llevaron, me impulsaron casi como único candidato a ser responsable de la formación de la Conferencia de Religiosos de México. Y otra vez, no es porque me sintiera especialmente capaz, sino pues fue por una crisis que hubo, un pleito eclesial con los jesuitas, y yo quedé un poco en medio como una opción válida. Yo no era jesuita, pero tenía suficiente buena relación con los jesuitas para continuar la línea de formación de la Conferencia de Religiosos. Y bueno, ahí pasé como 8 años sirviendo, y después la Conferencia de Religiosos, el desarrollo de un instituto de formación teológica, y pues poco a poco todos esos cargos de responsabilidad pues le van dando a uno experiencia, conocimiento del trato con las personas, modo de trabajar, un método de trabajo. Y pues finalmente, cuando vino la consulta para el nombramiento del provincial, pues mis hermanos de la provincia propusieron mi nombre, y pues el padre general me nombró, y pues aquí estoy, ¿verdad? Muy bien, gracias, padre. Ahora quisiéramos, ¿verdad?, antes de pasar a hablar sobre nuestro fundador, Manuel Dalzón, quisiéramos hacer una pregunta. Quizá puede ser sencilla, pero encierra un significado muy profundo para nosotros. ¿Qué es lo que más ama a usted de toda la Asunción? La Asunción en general, no solo la de la provincia, no solo de la delegación, sino de la Asunción en general, de su historia, de sus raíces, de las personas. ¿Qué es lo que más ama a usted de la Asunción? Mira, yo creo que es fácil de contestar. Yo amo más a mis hermanos, la fraternidad que se vive. Mis hermanos son mi fuente de alegría y también mi fuente de preocupación y de dolor. El carisma de la Asunción, como el carisma de toda congregación religiosa, no existe flotando en el aire. El carisma no está encerrado en un libro, no está encerrado en la regla de vida. El carisma existe en la medida que está encarnado en la vida de los religiosos, en la vida de las comunidades. Entonces, cuando decimos que amamos a la Asunción, decimos que amamos, sí, su historia, sí, su fundador, por supuesto, sí, su espiritualidad, pero sobre todo decimos que amamos a nuestros hermanos en las comunidades, con sus defectos, con sus problemas, con sus luces, con sus fortalezas, con sus obras apostólicas. Pues yo lo que amo de la Asunción, amo a mis hermanos, por eso aguanto los sinsabores de mi servicio, y pues creo que eso es la mejor respuesta que te puedo dar. Muy bien, gracias, padre. Vamos ahora con una canción. Esa la canta la hermana Glenda y se llama Quien pierde su vida por mí. Y volvemos aquí en esta entrevista especial al padre provincial, al padre Miguel. Regresamos en unos momentos más. Esta es la historia de un mendigo a quien Dios decidió visitar. Enterado de esta noticia, se decía a sí mismo: Dios viene a verme, por fin me dará todo lo que necesito. El Señor llegó hasta donde él y de rodillas le pidió: dame algo de ti. El mendigo le dio mucha rabia a esa actitud de Dios. Enfadado, sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio. El Señor le besó efusivamente y muy agradecido se marchó.
Mucho tiempo después, el mendigo volvió a abrir su bolsa y se encontró en ella una hermosa miga de pan de oro. Entonces se dijo: qué bueno es Dios. Ahora comprendo por qué me pedía Él a mí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Muy bien, familia, regresamos aquí a Conexión, tu programa de fraternidad asuncionista. Estamos en esta entrevista especial al padre Miguel Díaz Ayón. Él es provincial de América del Norte y Filipinas. Bueno, también México pertenece, obviamente, a esa provincia. Entonces estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros y, bueno, muy agradecidos también con él. Vamos a continuar con esta entrevista. Rafael. Así es, en las primeras preguntas hablábamos más de su vida personal, de cómo fue su vocación, cómo llegó a la Asunción, qué es lo que más le gusta. Ahora bien, pues hablemos un poco de esta congregación y más que nada de su fundador, el padre Manuel Dalzón. Para usted, ¿quién fue y es Manuel Dalzón? Bien, Manuel Dalzón es nuestro padre fundador. De él recibimos un carisma, es decir, un don del Espíritu, un don de Dios que es para el servicio de la Iglesia y del mundo. El padre Manuel Dalzón fue un hombre de fe y un hombre de su tiempo. Fue un hombre que quiso escuchar al Señor y responder a las llamadas de Dios en las necesidades de su mundo. El padre Dalzón fue un hombre de fe que vivió tiempos de crisis, tiempos de cambio social, de cambio político, de cambio de mentalidad muy, muy grande. Y en medio de este remolino que se vivía en su tiempo en la Francia del siglo XIX, el padre Dalzón fundó esta congregación, los Agustinos de la Asunción, para manifestar la importancia, la primacía del reino de Dios en la sociedad y en el mundo.
Creo que la crisis social que vivimos y que continuamos viviendo en el mundo y en México sigue siendo como un ambiente normal para un hijo del padre Dalzón. En este tiempo de cambio, de sufrimiento, de tensión, tenemos que hacer como el padre Dalzón, manifestar que el reino de Dios es el centro. Por eso yo creo que la espiritualidad de nuestro fundador tiene una vigencia muy grande en nuestro mundo. El padre Dalzón es nuestro padre. Así es, muchas gracias. Pues sí, nos platicaba algo de su espiritualidad y es muy bueno compartir. Ahora bien, sabemos que estamos en el año de la misericordia. Pues quisiéramos saber también, como que a la luz de la espiritualidad del padre Manuel Dalzón, ¿usted qué es lo que diría, qué es lo que aportaría sobre este año de la misericordia? Mira, por supuesto el padre Dalzón vivió en otro tiempo y no se expresó con las mismas expresiones religiosas y teológicas que usamos hoy en día, aunque el padre Francisco utiliza a menudo. Sin embargo, creo que el padre Dalzón tenía muy claro que nosotros teníamos que amar a Jesucristo, y amando a Jesucristo teníamos que amar lo que Jesucristo ama. Él decía, hay que amar a Jesucristo y lo que Él más ha amado. A María, su madre, y a su iglesia, a los hombres que forman el pueblo de Dios. No se puede amar a Jesucristo sin amar lo que Él ama. Nosotros no podemos aislar nuestra fe en Jesús, nuestro amor a Jesús, del amor de Jesús por los que sufren, por los que tienen necesidad, porque esos son los privilegiados de Jesús en el Evangelio. Entonces yo creo que este llamado a vivir un amor comprometido por los hombres, especialmente por los que sufren, por los que tienen necesidad, está en el corazón de este llamado del padre Dalzón, a que nosotros asuncionistas vivamos amando a Jesucristo y lo que Él amó. Eso es un dato. Otro dato para mí muy importante es que el padre Dalzón veía en su tiempo también que no se podía hacer un apostolado auténtico, un apostolado importante, significativo, sin que en él se expresara con claridad nuestra fe, es decir, que en nuestro apostolado pudiéramos proclamar a Jesucristo. Eso es una primera cosa. Segundo, que no se podía hacer un auténtico apostolado que no construyera comunión, que no propiciara la fraternidad, que no hiciera nuestro apostolado que las personas se encontraran, dialogaran, se entendieran mejor y fortalecieran sus lazos de fraternidad. Entonces, un apostolado doctrinal donde se proclama la fe clara, la fe auténtica de la Iglesia, un apostolado que propicia la comunión, que construye comunidad, que construye comunión, pero también un apostolado social, es decir, un apostolado que crea vínculos de solidaridad, vínculos de justicia. El capítulo general del año 2005 y después 2011 han ido clarificando con palabras modernas esta parte de nuestra espiritualidad, diciendo que los asuncionistas tienen que ser hombres de fe, y eso se tiene que manifestar en su apostolado. Tienen que ser hombres de comunión, y esto tiene que manifestarse en su apostolado, y hombres que viven en solidaridad con los pequeños y necesitados, y esto se tiene que manifestar en todos sus apostolados. Yo creo que esto es una expresión clara
de que los asuncionistas tenemos que comprometernos a tope con este llamado del Papa Francisco a vivir un año de misericordia. Muy bien, gracias. Pues como usted decía, a lo que estamos llamados, pero más detallado, ¿no? ¿A qué está llamada la Iglesia en este año de la misericordia? Ya, mira, hay que acordarse que también la Iglesia no es un ente, ¿cómo decirte? La Iglesia no es como un bloque. Hay diversas dimensiones de realización eclesial. Voy a ver si me explico. Es Iglesia una comunidad local. Es Iglesia una comunidad de base, una comunidad de cristianos católicos que se reúnen para leer la Biblia, para confirmarse en la fe. Eso es Iglesia. Es Iglesia una familia que vive la fe. Una iglesia doméstica, dijo el Papa Pablo VI. Es Iglesia también una comunidad parroquial, por supuesto. Es Iglesia una comunidad de la diócesis. Es Iglesia la comunidad universal. Es Iglesia los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos. Es Iglesia los laicos. Entonces, cada uno de estos estratos diversos de realización eclesial, todos Iglesia, tienen que encontrar la manera de responder a este llamado que recibimos del Papa Francisco, todos, para vivir un año de misericordia. Yo creo que todos, en primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores y que estamos llamados a reconocernos pecadores y hacer un movimiento de conversión. Eso yo creo que es universal. Yo soy pecador, tú eres pecador, el Papa es pecador, todos somos pecadores y tenemos que hacer un esfuerzo de conversión. Y Dios es misericordia y nos llama a la conversión. Después, la Iglesia tiene que ser acogedora del que tiene necesidad de misericordia porque sufre a causa del pecado, pero también porque sufre a causa de la pobreza, porque sufre a causa de lo que llamamos pecado social, a causa de la injusticia, a causa de la violencia, a causa de los desastres naturales. Y la Iglesia toda, en los diversos niveles de realización, tiene que buscar la manera de mostrar el rostro misericordioso de Dios al mundo. Entonces yo creo que la llamada para todos es una llamada a mirarnos como una iglesia que es capaz de darse cuenta de una realidad necesitada, una iglesia que mira hacia afuera y que se mueve hacia allá para ofrecer pues el cariño, el consuelo, la ayuda que viene pues de la misericordia de Dios. Eso es lo que yo entiendo por este llamado a vivir como mensajeros, como misioneros de la misericordia en este año. Gracias, Padre, muchas gracias. Quisiéramos hacer una pregunta desde su posición, de lo que es, desde padre religioso, desde pues provincial también. Usted que anda en Estados Unidos, en Canadá, en Filipinas, en otros países también. Quisiéramos que nos diera su opinión acerca de la situación de nuestro país. La situación de violencia, situación de desempleo, de muchas cosas, que ese contraste del país, ¿no? Hablamos de dos Méxicos. Un México que por un lado crece, pero por el otro hay mucha desigualdad también. Y también hay mucha pobreza. Y bueno, cada día la violencia se manifiesta en cada uno de los lugares que antes quizá no se manifestaba. Quisiéramos que nos diera su opinión sobre la situación actual de nuestro país. Pues la situación actual del país es una situación muy dolorosa. Es muy dolorosa porque la pobreza, la violencia extrema tocan cada vez más hogares, más lugares, más vidas. Yo creo que
México vive las consecuencias de un muy largo periodo de injusticia estructural. México es un país muy rico, con inmensos recursos naturales, pero es un país, terriblemente injusto. Es un país donde por generaciones y generaciones hay miles y miles de personas que no tienen alternativas para crecer, para desarrollarse, para buscar una vida digna. Es un país que ha buscado en la migración una salida y que con el gran negocio del narcotráfico ha encontrado, pues en un principio, una economía alternativa, una economía de muerte, pero una economía alternativa para comunidades, para regiones, y después, ahora ha encontrado pues las consecuencias de dejar crecer este fenómeno del narcotráfico que como un cáncer ha invadido pues regiones enteras. Siempre los más pobres son los que más sufren y pues en este país no hay soluciones fáciles para un problema tan complicado. Si pudiéramos buscar una alternativa económica, social, que permitiera un desarrollo más igualitario, más equitativo, si pudiéramos encontrar un cambio de política frente al problema del narcotráfico, si esta política fuera no solo mexicana sino global, porque el narcotráfico es un problema global, pudiéramos pensar que hay esperanza. Desgraciadamente estamos lejos de esto y yo creo que delante de nosotros todavía tenemos muchos años de sufrimiento, desgraciadamente. Creo que como religiosos y como iglesia tenemos que cuestionar cuál es nuestro papel en este México pues tan lleno de dificultades. ¿Dónde tenemos que estar presentes? ¿Cómo tenemos que estar presentes? ¿Qué podemos hacer? La verdad no tengo respuestas, creo que no hay respuestas fáciles, pero pienso y sufro con nuestro México, desgraciadamente. Gracias, padre, muchas gracias. Hace un momento comentaba, ¿verdad?, que la pregunta sería ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, en la entrevista que preparamos, esa quizás resulta una pregunta muy fundamental. Aquellos que nos escuchan en este momento y aquellos que nos van a escuchar después, como laicos, como jóvenes, como digamos trabajadores, como padres de familia, como madres de familia también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomienda hacer? Unos consejos que usted nos dé, sobre todo como católicos o como ciudadanos de este México. ¿Qué nos recomienda hacer? ¿Qué nos toca hacer como católicos, como ciudadanos, frente a este desafío que nos presenta nuestro país actualmente? Mira, me la pones muy complicada, pero yo creo que hay como 3 niveles de acción. Primero hay un nivel de acción a partir de la fe, por supuesto, los 3 niveles, pero el primer nivel de acción sería el nivel íntimo, micro, si quieren, de la familia, de la comunidad local, de la comunidad pequeña. ¿Qué necesitamos? Necesitamos familias fuertes, sólidas, que construyan valores de fraternidad, de honestidad, de paz, que busquen pues proponer alternativas humanas a la violencia, al narcotráfico, a la desigualdad, a la injusticia, y esto que se construya pues desde el seno familiar y a todo nivel. O sea, en las familias pobres se tiene que haber como una cultura
del esfuerzo y la solidaridad para poder ayudarse y salir adelante en las familias a lo mejor que son pudientes, que tienen más recursos. Tiene que haber una conciencia social, cómo poder poner al servicio de los demás lo que saben y lo que tienen. En fin, ese es el primer nivel, el nivel micro. Luego hay un nivel, digamos, 100% eclesial. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Yo creo que la iglesia tiene que ser muy clara en su postura frente al mal, frente al narcotráfico. Yo, por ejemplo, veo a los obispos excomulgando a los narcotraficantes. Yo veo, por ejemplo, a las comunidades parroquiales haciendo campañas para prevenir la entrada del narcotráfico en sus comunidades. Por supuesto que esto es complicado porque sé que puede ser peligroso en muchos lugares, pero yo creo que a nivel eclesial, dependiendo de la situación, hay cosas que se pueden hacer a nivel eclesial simplemente. Ese sería el segundo nivel. Y el tercer nivel, pues es el nivel político. Y todos los católicos tenemos una responsabilidad política, los laicos sobre todo. ¿Por quién votas? ¿Qué ofrecen los partidos políticos? ¿Qué les puedes exigir? ¿Qué propuestas ciudadanas existen? ¿Qué organizaciones no gubernamentales hay? Yo, como dijiste hace rato, viajo mucho. Desgraciadamente no he tenido mucha oportunidad de estar presente en México y seguir pues día a día lo que pasa y las alternativas que hay, pero por ejemplo hace poquito leí de esta alternativa, de esta propuesta ciudadana que se llama 3 de 3, de pedirle a todos los funcionarios públicos que presenten sus declaraciones patrimoniales y que las hagan públicas, no nada más lo que tienen, sino también sus, ¿cómo se dice?, los conflictos de interés que puedan tener y sus declaraciones de impuestos. Bueno, pues esta es una cosa que todos podemos hacer, pedir que todos los funcionarios hagan esto para fomentar la transparencia y evitar la corrupción. No resolverá el problema, pero pues ayudará. Y así, a nivel político, tenemos un trabajo que hacer. Gracias, padre. Vamos ahora con una canción más y volvemos ya para despedirnos en esta última sección que tenemos de entrevista. Y bueno, queremos también, amigos, invitarlos a que nos sigan sintonizando en la tarde del día de hoy. Y bueno, gracias por sus saludos y sus felicitaciones. Tenemos saludos para usted, padre, de un amigo nuestro de Colombia que se llama Daniel. Él está buscando, ¿verdad?, discerniendo su vocación, posiblemente quizá también con la Asunción aquí en México. Y bueno, también tenemos saludos de parte de Luz López, que les manda saludos y un fuerte abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, seguimos aquí, vamos con esta canción que se llama Jesús Cristo, este cover de Roberto Carlos, y volvemos aquí a Conexión. Que va pasando, miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
esa multitud en el pecho lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo bien, una misma fe viene caminando. Muy bien, familia, regresamos aquí a tu programa La Entrevista con el provincial de América del Norte y Filipinas, el padre Miguel Díaz Ayón. Seguimos, Rafael. Muy bien, pues hablábamos sobre la situación que vivimos aquí en el territorio mexicano, pero creo que también sería bueno que nos diera una invitación a hacer algo. Ya nos daba algunos puntos, ¿no?, de vista con respecto a las soluciones que podrían ser, no tanto soluciones, sino a algún pensamiento o algo con respecto a este tema. Pero, según usted, como provincial, ¿qué es lo que espera de este territorio mexicano en la Asunción? Mira, yo en primer lugar esperaría que en la Asunción en México sea fiel al carisma, que los religiosos, los hermanos que viven en comunidad, pues vivan el espíritu de la Asunción y que estén abiertos a las llamadas del Espíritu, que no se cierren en la rutina del trabajo que están haciendo. Creo que en la Asunción en México se hace mucho trabajo, se hacen muchas cosas. El peligro es que tanto trabajo cree dispersión y que podamos dejar de soñar, dejar de ver hacia adelante, de buscar hacia adelante. Entonces, pues yo le pediría pues a la Asunción pues esas dos cosas. Primero, que sea fiel al carisma, fiel a los valores fundamentales de la vida religiosa, pero que sea fiel con creatividad, que busque hacia adelante, que esté atenta a las llamadas del Espíritu y que busque cómo responder a las llamadas, que no se conforme con lo que hace. Estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de refundación, llamémoslo así. Entonces, pues hay que soñar en nuestro futuro, eso. Gracias, padre. Quisiéramos hacer también una pregunta, ¿verdad? Un poco, quizá más como consejo, más como, también puede ser llamar la atención, ¿por qué no? Más como invitación o exhortación a todos los sacerdotes de la Agustina de la Asunción en México, a los padres que son encargados, formadores, a los párrocos, a los vicarios, a todos los que estamos aquí sumergidos en la Asunción en México, a los sacerdotes, padre, ¿qué les diría? ¿Qué mensaje les diría a través de este medio a ellos? Bueno, en México la figura del sacerdote es muy importante. Es un hombre de Dios el sacerdote, y para el pueblo mexicano el sacerdote es alguien a quien se le ve con fe, es decir, se le ve con ojos de fe, se le mira con ojos de fe. Por lo tanto, es muy importante tener una vida muy coherente, muy consistente, porque tenemos que ser de Cristo todos los días, todo el día, en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces yo invitaría a mis hermanos primero a ser el rostro de Jesucristo y estar conscientes de que son el rostro de Jesucristo todo el tiempo. Y lo segundo, sobre todo en este año de misericordia, pues los invitaría a eso, a ser acogedores y misericordiosos, sobre todo en el sacramento del perdón y en la pastoral, pues que trata de
llevar auxilio, que trata de llevar solidaridad a los que más necesitan. El sacerdote hace presente a Jesucristo en la comunidad, pues que el Señor les ayude a hacer vida el sacramento que han recibido. Muy bien, muchas gracias. Y ya para finalizar esta entrevista, esta charla, pues ya veíamos, ¿verdad?, que apenas iniciamos en una nueva etapa de formación aquí en la Asunción. Igual saludamos a nuestro hermano Dagoberto, que acaba de viajar a Filipinas para hacer una nueva etapa allá. Pues somos varios, quiero suponer, digamos que en la provincia, que apenas estamos iniciando, que tenemos tal vez medio año, 1 año, 2 años, que es una etapa de iniciación aún. ¿Qué mensaje daría a estos hermanos que apenas iniciamos? Sí, en la provincia hay en este momento 8 postulantes. 2 son prestados porque son coreanos y vienen de la provincia de Europa, pero están en nuestras comunidades. 5 son filipinos, 2 son coreanos y 1 es mexicano. Y aparte, pues tenemos los prepostulantes aquí en México, que son 5, y otros aspirantes y contactos. Pues yo les diría que a todos mis hermanos que tienen que abrir su corazón, en primer lugar, a la acción del Espíritu. La vocación es de Dios, es Él el que la da, y su tarea es sobre todo oírlo, escucharlo a Él. Segundo, tienen que estar dispuestos a responderle, porque si creen que es Dios el que les está hablando, no pueden hacerse tontos. Porque si yo les hablo, me pueden decir, bueno, sí, no, tal vez, mañana te contesto, quién sabe, hoy no tengo tiempo, me siento mal, estoy cansado, no estoy seguro. Pero si creen que Dios les está llamando, no pueden responder así. Tienen que dar una respuesta más clara y definitiva. Por supuesto que estamos discerniendo, y la formación es un tiempo de discernimiento en etapas. No se apresuren, no se angustien, paso a paso, etapa por etapa, vayan descubriendo la llamada de Dios en su vida. No tengan miedo ni a vivir en otros países, ni a aprender otros idiomas, ni a vivir con gente de otras culturas. No tengan miedo a apostolados distintos a los que conozcan. No tengan miedo a pensar que a lo mejor un día van a estar trabajando en lugares diferentes, por ejemplo, que no son parroquias. No tengan miedo. El Señor está con ustedes y Él los va a guiar. Y finalmente, acuérdense que es la acción del Espíritu la que les va a dar la fortaleza para responder y caminar. Pues manténganse en Él, vivan en comunión. Eso. Muchas gracias, Padre. Rafa. Así es, gracias por acompañarnos en este momento, por el compartir, que nos ha servido mucho, y espero a los que nos están escuchando les sirva este mensaje del Padre José Miguel Díaz Ayón. Así, gracias también a ustedes que nos escuchan en este momento. Gracias, familia, por compartir nuestro mensaje, nuestra entrevista en sus redes sociales. Y bueno, gracias, Padre, por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias. Hasta luego, que Dios los bendiga. Nosotros fuimos Rafael Huerta y Diego de los Santos, aquí en tu programa Conexión. Conéctate con Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto.